Juan José de Austria, un príncipe revolucionario. Juan José de Austria fue un noble y militar español, hijo ilegítimo del rey Felipe IV y María Calderón, también conocida como la Calderona, una afamada cantante y actriz de teatro muy conocida en el Madrid del primer tercio del siglo XVII. Juan José fue a la vez una de las últimas esperanzas de una monarquía hispánica, acosada por las deudas, la crisis económica y las continuas guerras que amenazaban su gran imperio. Juan José de Austria aprovecharía la debilidad de su hermano, Carlos II, para ganarse el favor del pueblo y la nobleza, que le verían como un posible sucesor al trono. ¿Cuál fue el papel de Juan José de Austria en el ocaso de la monarquía de los Austrias? ¿Cómo supo desenvolverse en la corte como hijo ilegítimo de Felipe IV? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este relevante personaje de la historia de España. Este vídeo ha sido realizado en colaboración con nuestro estimado y gran amigo Crónicas de la Historia. En la caja de descripción te dejamos un enlace a su canal, el cual te recomendamos visitar. En él encontrarás excelentes temáticas de historias tratadas de forma amena y didáctica. No te dejará indiferente. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Infancia y adolescencia de Juan José de Austria. Don Juan nació en la madrileña calle de Leganitos, la noche del 6 al 7 de abril de 1629. Era hijo extramatrimonial del rey Felipe IV de España y de la actriz y cantante María Calderón, la cual había mantenido también relaciones con el duque de Medina de las Torres, lo que hizo que pronto se propagasen rumores tendentes a adjudicar al duque la paternidad del bastardo. El niño fue señalado en el libro de bautizos de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, como hijo de la tierra, denominación que se daba a los hijos de padres desconocidos. Su padrino de bautismo fue un caballero de la Orden de Calatrava, ayuda de cámara del rey. Juan José fue entregado a una mujer de origen humilde llamada Magdalena, que se trasladó con el niño a León, ciudad en la que pasó los primeros años de su vida. Siendo don Juan adolescente, y ante la muerte de Magdalena, fue trasladado a Ocaña, Toledo, donde empezó a recibir una esmerada educación, teniendo por maestros al matemático y cosmógrafo jesuita Jean-Charles de Lafayette y al inquisidor, teólogo y humanista Pedro de Llerena y Bracamonte. Su ayo fue don Pedro de Velasco. Juan José mostró siempre buena disposición y memoria para el aprendizaje, a lo que se unió una particular facilidad para la pluma, cuyo uso iba a resultar fundamental en su trayectoria política. Además, siguiendo la inclinación heredada de los Austrias, se mostró diestro en el manejo de las armas y el caballo, así como amante de la caza. En 1642, cuando contaba con 13 años de edad, tuvo lugar el reconocimiento oficial y público de don Juan José de Austria como hijo del rey Felipe IV, lo cual obligó a estudiar el tipo de tratamiento más conveniente para el bastardo, habida cuenta de su condición de hijo, aunque ilegítimo, del rey. El tratamiento finalmente elegido fue el de hijo por parte de la reina y el de hermano por parte de Carlos II. Los demás integrantes de la corte debían llamar a Juan José Serenidad, mientras que los cardenales debían otorgarle el título de Alteza. En el otoño de 1643, el rey, con el beneplácito del Consejo, decidió el paso de don Juan a Flandes como gobernador y capitán general de los Países Bajos. Sin embargo, el desagrado manifestado en medios flamencos ante el paso de un gobernador tan joven e inexperto impidió que el proyecto se llevara a cabo finalmente. La revuelta napolitana y el virreinato de Sicilia. El 17 de abril de 1647, Felipe IV había expedido un despacho destinado a su hijo Juan, en el que le ordenaba embarcarse en Cádiz para encaminarse, en principio, a Menorca. Su misión fundamental sería averiguar el estado y disposición de las armas navales francesas. La armada de don Juan constaba de 6 galeras de la escuadra de España. Juan José prosiguió con rapidez el viaje, pasando por Peñíscola, donde supo que el príncipe de Condé había mudado su primera disposición con ponerse sobre Lérida y que las galeras y navíos que habían porteado gente y artillería 2 veces a Barcelona habían vuelto a Francia.
estando la armada en Tarragona, llegó un correo de Madrid con orden de Su Majestad para que Su Alteza, con la armada, pasase a Italia, aunque no se publicó a qué efecto. Se pensó en socorrer Nápoles por temor de que las manifestaciones alcanzaran allí la envergadura que habían adquirido ya en Cataluña y Portugal. Así pues, Juan José prosiguió su viaje hacia Italia con órdenes precisas de luchar contra la armada francesa si la encontraban durante los días de su navegación. El 1 de octubre de 1647 tuvo lugar la llegada de la armada a Nápoles. El duque de Arcos informó a Juan José de todo cuanto estaba aconteciendo en el reino. El 12 de octubre, Juan José se reunió con los ministros del gobierno político, los cuales acordaron que el remedio más eficaz para poner fin a tan dolorosos acontecimientos era, sin duda, la negociación. Sin embargo, la revuelta napolitana, en el otoño de 1647, se había ya convertido en un movimiento de tintes separatistas gracias fundamentalmente a la colaboración francesa. Finalmente, y gracias al apoyo de la nobleza, el rey destituyó a Arcos del virreinato, otorgando a Juan José las riendas del gobierno napolitano. Mediante una misiva fechada el 11 de enero de 1648, el rey otorgaba plena facultad a su hijo para que hiciere lo que juzgase expediente y que condujese a la tranquilidad. Esta facultad daba absoluta libertad a don Juan a la hora de ajustar plenamente la paz con Nápoles. En lo referente a Sicilia, la armada llegó a Mesina con Juan al frente el 27 de septiembre de 1648. 3 meses después, el 27 de diciembre, Juan tomó posesión oficial del gobierno de Sicilia en la iglesia mayor con el juramento y todo el ceremonial que la ocasión merecía. Al hacerse cargo del virreinato de Sicilia, don Juan tenía una orden real prioritaria: la recuperación de Porto Longone y Piombino, conquistadas por Francia en 1646. A pesar de todos los preparativos, llegaron noticias de Madrid con la orden de posponer la empresa de Toscana, ya que el conde de Oñate había tenido que enviar la mayor parte de la infantería a España, concretamente a Cataluña, para intervenir en la ofensiva contra los franceses. Entretanto, la espera hacía difícil el mantenimiento de la armada en Sicilia, dada la mala situación de la isla. Don Juan recibió órdenes de utilizar la cosecha para el sustento de la armada. Incluso en el otoño se recurrió a la venta de oficios y de algunas ciudades, como medio para atender a la carena de los bajeles de la armada. A finales de año, a la difícil situación económica de la isla, se unió la crisis política producida por la preparación de una conjura en Palermo. Don Juan abandonó Mesina, dirigiéndose a la ciudad objeto de los alborotos, donde permaneció desde el 11 de diciembre hasta el 23 de marzo de 1650, dedicado a sofocar la sublevación. Una vez pacificada Palermo, por fin, en la primavera de 1650, pudo acometerse la empresa de Porto Longone y Piombino. El 31 de julio se firmaron y ratificaron las capitulaciones por ambas partes. El 15 de agosto, don Juan, vestido con sus mejores galas, se dispuso a contemplar la salida de los sitiados y la entrada de las armas del rey católico. Inmediatamente después, don Juan se embarcó de regreso para Sicilia, haciendo su entrada triunfal en Palermo el 28 de agosto de 1650. Sublevación de Cataluña y virreinato de los Países Bajos. El 11 de julio de 1651 tuvo lugar la llegada de don Juan al Principado de Cataluña. En Tarragona se produjo su encuentro con el marqués de Mortara, virrey de aquel territorio, y ambos se plantearon la posibilidad de poner sitio a Barcelona. El momento era, sin duda, el más idóneo. En 1648, la paz de Westfalia había supuesto el fin de la guerra contra las Provincias Unidas, y entre 1648 y 1652 se había abandonado prácticamente el frente portugués, concentrando todos los esfuerzos en Cataluña. Entre agosto y octubre de 1651, las tropas de don Juan fueron estrechando el cerco a Barcelona. Pasado el invierno, durante la primavera de 1652, la resistencia de la ciudad se fue haciendo insostenible. El ejército, sin embargo, se consideraba insuficiente para efectuar el asalto final a la ciudad. Así pues, el objetivo
fue impedir la entrada de hombres y víveres a Barcelona para rendirla por inanición. Los intentos franceses por romper el cerco fracasaban una y otra vez, por lo que la ciudad caería víctima del hambre. A finales del verano de 1652 se produjo la rendición de Barcelona. El 28 de enero de 1653, Don Juan fue nombrado virrey del Principado de Cataluña. Hábilmente, Don Juan se empleó en agradar y cuidar a la burguesía, borrando los amargos recuerdos de la larga y sangrienta guerra civil. Juan José de Austria convocó las Cortes catalanas el 31 de marzo de 1653, ante la protesta de la ciudad de Barcelona, que requería por dicha convocatoria la presencia del rey. El fin fundamental de esta convocatoria era el de tratar de institucionalizar la ayuda que el Principado debía proporcionar a Don Juan para la guerra existente aún con Francia. En el terreno militar, tras la capitulación de Barcelona en 1652, las tropas francesas habían retirado de Cataluña, salvo del Rosellón y Rosas. A comienzos de 1653, los galos desarrollaron una amplia ofensiva que les llevó a ocupar Castellón de Ampurias y Figueras, extendiéndose por el norte de Cataluña. El 15 de septiembre de 1653, Don Juan se enfrentó a las tropas francesas cerca de Barcelona, obteniendo una reñida victoria. Después de dos campañas durísimas en 1654 y 1655, donde las tropas francesas recuperaron bastante terreno y pusieron en jaque a la ciudad, la situación se solventó de forma definitiva, en 1659 con la firma de la Paz de los Pirineos. El 4 de marzo de 1656, Don Juan partió del puerto de Barcelona, tuvo un viaje tortuoso en el que tuvieron incluso que luchar con piratas berberiscos de camino a Cerdeña. Finalmente llegó a Colonia el 10 de mayo y se reunió el 11 de mayo cerca de Lovaina con el archiduque Leopoldo. Don Juan llegó a Flandes provisto de unas instrucciones muy claras y concretas respecto de lo que se esperaba de su actuación político-militar en su nuevo destino. Pronto se percató Juan José de que uno de los problemas más importantes por los que atravesaban las provincias flamencas era el económico, debido por una parte a la misma situación de inestabilidad y caos que creaban las continuas hostilidades, y por otra a las dificultades existentes para la llegada de ayuda desde los demás reinos, sobre todo de Castilla. Felipe IV accedió a enviarle dicho poder, iniciándose de esta manera tres campañas diferenciadas y cruentas, desde 1656 a 1658. Cabe destacar de estas campañas batallas como las de los Valenciennes, Ostende y Dunkerque. Después del descalabro de la última campaña de 1658 en Dunkerque, en octubre de 1658, Felipe IV envió un despacho a su hijo ordenándole su regreso a la península, una vez finalizada la campaña, para hacerse cargo del mando de las armas del ejército de Portugal. Conquista del Reino de Portugal y oposición a Mariana de Austria. El 20 de febrero de 1661, Felipe IV emitió oficialmente el título de Capitán General de la Conquista del Reino de Portugal para Don Juan de Austria. Mientras tanto, se ordenó la formación de un ejército competente en las fronteras de Extremadura. El 21 de marzo de 1661, Don Juan llegó a Zafra, siendo recibido por el corregidor, alcalde y cabildo, quienes le condujeron al palacio del duque de Feria. La campaña de 1661 se demoró bastante debido a la llegada de Don Juan y a los preparativos pertinentes. El primer objetivo que se planteó fue la recuperación de Arronches, pues tenía la ventaja de cubrir el territorio entre Badajoz y Alcántara y constituía la plaza más adecuada para servir de alojamiento al ejército. La facilidad con la que se había logrado la rendición de Arronches en ese 16 de junio de 1661 hizo concebir grandes esperanzas en el éxito pronto y total sobre Portugal. Sin embargo, Don Juan no se mostró tan optimista cuando tuvo la oportunidad de estudiar la verdadera situación en que vivían las fuerzas de la monarquía hispánica. Al aproximarse la campaña de 1662, Don Juan recibió órdenes de entrar en Portugal con las fuerzas concentradas en Extremadura y que estaban constituidas por las milicias de las provincias de Extremadura, Castilla y Andalucía, así como por las fuerzas auxiliares alemanas, lombardas y napolitanas. El 11 de julio de 1662, Don Juan dio por finalizada la campaña,
con lo que el ejército se recogió en Badajoz y en otras plazas fronterizas. Antes de iniciarse la campaña de 1663, Felipe IV contrató una serie de navíos de guerra para servir en corso contra los rebeldes portugueses. Por otra parte, ese año, la corte quiso iniciar la campaña con el cerco a Lisboa, tanto por tierra como por mar, con el objetivo de poner fin de forma rápida a esta larga guerra. Sin embargo, estos tuvieron que ser abandonados, sobre todo por falta de recursos. La batalla de Meixial terminó con la carrera militar de Juan José de Austria después de sufrir una derrota estrepitosa. El siguiente objetivo de Don Juan fue tumbar la regencia de Mariana de Austria. Si deseas conocer más sobre esta regente que tuvo un papel muy relevante en la historia de España, te dejaremos un enlace al vídeo que nuestro amigo de Crónicas de la Historia ha realizado sobre Mariana de Austria en la caja de descripción y al finalizar este vídeo. Después de la muerte de Felipe IV, su padre, en 1665, Juan José se convirtió en líder reconocido de la oposición al gobierno de la viuda de Felipe, la regente Mariana. Ella y su favorito, el jesuita alemán Juan Everardo Nithard, apresaron y condenaron a muerte a uno de sus servidores de confianza, José Malladas. Don Juan, en respuesta, se puso a la cabeza de un levantamiento de Aragón y Cataluña, lo que llevó a la expulsión de Nithard el 25 de febrero de 1669. Don Juan fue, sin embargo, obligado a contentarse con el virreinato de Aragón en ese momento. En 1677, la reina regente despertó oposición en la corte por sus favores a Fernando de Valenzuela. Debido a ello, Don Juan fue capaz de separarla de la corte y establecerse él como primer ministro. Tras hacerse con las riendas del gobierno, Don Juan desarrolló una intensa actividad: decretos de repoblación, control de precios, reforma monetaria, reducción de funcionarios y auditorías de cargos. Pero los resultados fueron poco brillantes, quizá porque era difícil contentar a los grupos tan dispares que le habían catapultado al poder. Agotado por su dedicación al trabajo, murió apenas 2 años más tarde, en 1679, a causa de una repentina enfermedad, cuando tan solo tenía 50 años. Había representado bien su papel, pero dejaría a un rey voluble y frágil en medio de una tormenta de ambiciones desatadas. Coméntame abajo. ¿Qué aspectos de la personalidad de Juan José de Austria te parecen más relevantes? ¿Por qué crees que no pudo llevar adecuadamente las riendas de España? Nos encantará saber tu opinión sobre este personaje histórico que influyó de manera notoria en la España del momento. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!